La naturalización de determinadas formas de crianza que tenemos por estos lados parece ser convertirse hoy en un problema que genera la desfragmentación de los niños en lo que tiene que ver con su estructura psicológica, social, cómo se plantan frente al mundo, qué modelos reproducen. Sobre esto trata la entrevista que tengo el placer de hacer a partir de este momento. ¿Por qué? Porque UNICEF está lanzando una campaña Trato Bien, ustedes lo veían un spot como disparador, que lo que intenta justamente es desnaturalizar esa forma de violencia intrafamiliar que no siempre se genera a través del golpe, sino a veces el coscorrón o la palabra agresiva. Es un gusto recibir a Lucía Bernaza, es socióloga, trabaja en UNICEF, es oficial de protección, que tiene un nombre raro, sí. Pero bueno, ¿qué hace un oficial de protección? Buen día, muchas gracias por recibirme. Placer. Bueno, un oficial de protección vendría a ser como un encargado del área de protección de la niñez, que es el área que lleva los temas que tienen que ver con la violencia, con la institucionalización, con la justicia penal juvenil. En este caso estamos trabajando en el tema de violencia. ¿Cuáles son los mayores problemas que ustedes detectan cuando detectan hechos de violencia? ¿Cómo se manifiestan los uruguayos? Imagino que eso va cambiando de cultura en cultura. Sí, en realidad la campaña que estamos presentando está basada en dos investigaciones anteriores, una encuesta que hicimos. ¿Con cifra? No, primero hicimos una encuesta en el 2013 que en realidad la hicimos con Equipos Mori, que mostró la prevalencia en términos de cantidad de gente que reconocía haber ejercido algún tipo de práctica violenta hacia los niños. Y era más del 50% de los encuestados. Lo que hicimos con cifra ahora fue profundizar, o sea, la cifra era muy alta, entonces nos preguntábamos, pero ¿qué está pasando? O sea, la gente no tiene intención. ¿Es en esa encuesta donde aparece que los niños encuestados hablaban de que habían sido víctimas de algún tipo de violencia durante un mes? No, esta encuesta que hicimos es a adultos referentes, o sea, los adultos declaran haber ejercido alguna forma de violencia. O sea, encima debe estar subestimado, porque todos tendemos a contar menos lo que nos parece exacto. Lo que nosotros nos preguntábamos con esos datos es, bueno, ¿por qué es tan extendido? ¿Por qué? Acá hay algo más. Esto no es solo que la gente quiere hacerle daño a los niños, esto no tiene sentido. Entonces hicimos otra investigación que la hicimos con cifra, que es una investigación cualitativa, o sea, no es una encuesta, son grupos de discusión, donde lo que buscábamos era saber un poquito más qué había detrás de eso. Y ahí encontramos algunas cuestiones. Además de que los datos nos muestran que está naturalizado, lo primero que encontramos es que los padres y las madres lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Partimos de la base de esa. Lo segundo que encontramos es que están muy naturalizadas algunas prácticas de crianza que tienen consecuencias sobre los niños, que se justifican y que eso lo traemos culturalmente, y que los padres y las madres no saben las consecuencias de esas prácticas de crianza. Por ejemplo, en el disciplinamiento. En el disciplinamiento. Sale el tema del coscorrón, de la palmada cuando son chiquitos, que ya los datos lo mostraban. Pero también una cosa que salió de esos grupos y que para nosotros es muy importante es que no se visualiza la violencia psicológica como un problema, digamos. Y la violencia psicológica puede ser tan dañina como la violencia física, incluso más. O tal vez más, el moretón por ahí se va. Claro, porque tiene consecuencias muchas veces sobre la autoestima de los niños, sobre la confianza en sí mismos y en los demás, y sobre todo en la manera que aprenden a relacionarse, ¿no? Y que aprenden que para solucionar un conflicto entonces nos agredimos, o nos gritamos, o nos insultamos. O guardamos silencio. También. Que es otro dato que aparece. Sí. O guardamos silencios prolongados, esos que hacen que, excesivamente prolongados, sin saber que estamos dañando, ¿no? A veces decimos, yo no puedo más, no aguanto más. Nos puede pasar, venimos cansados, trabajamos, etcétera, y nos sale ignorarlos por no tener otro tipo de conductas. Bueno, el ignorarlos hay que manejarlo bien, no es que no se pueda hacer, el tema es la cantidad del tiempo que lo hacemos. Un niño chiquito no lo podemos ignorar durante una hora. Es demasiado tiempo. Entonces, bueno, nosotros en esta campaña, además de informar las consecuencias que tienen determinadas cuestiones que aplicamos todos, acciones que aplicamos todos, y partiendo de esta base que todos queremos lo mejor para nuestros niños, es que armamos también una web donde hay muchos materiales para las familias, hay piques, como se dice ahora, que podemos utilizar como padres, que están relacionados a la puesta de límites, son para poner límites,
pero no implican la utilización de la violencia. ¿Y funcionan? Funcionan, sí. No es una receta de cocina, ¿verdad? Pero funcionan, sí, funcionan. La verdad que está todo armado con gente que sabe mucho de esto, con especialistas. Yo soy socióloga, no soy ni psicóloga ni psiquiatra, pero todas las pautas de crianza que están puestas ahí, la verdad que las pensamos como eso mismo, ¿no? Como decir, bueno, una herramienta que funcione, que le funcione a los padres. Da trabajo, es desaprender un montón de cosas que tenemos aprendidas. En esta encuesta que ustedes realizaban en 2013, sale el dato de que 56% de los niños y jóvenes de entre 2 a 14 años manifiesta haber sido víctima de algún tipo de comportamiento violento por parte de sus educadores, de sus padres. ¿Esto releva todas las clases sociales, transversaliza todas las clases sociales? ¿Cómo fue hecha esa encuesta? Sí, hay una precisión, es los papás que declaran, ni siquiera son los niños, son los adultos. Así que puede haber un subdiagnóstico. Esto que te decía hoy. Sí, se dan todas las clases sociales, en todos los sectores sociales. Hay algunos matices sobre el tipo de violencia, pero no podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, la violencia física aparece un poquito más en los sectores más vulnerables que en las clases altas, pero ahí se pueden mezclar cosas como también lo que sabemos que podemos declarar y no declarar. O sea que no, la diferencia no es tanta. Claro, la diferencia no es tanta como para sacar una conclusión de que se manifiesta más en esta clase social que en esta. Es transversal y nos atraviesa a todos. Claro. Uno a veces se pone a pensar que hay una violencia intrafamiliar que no puede estar aislada de una violencia social colectiva. Por ejemplo, con los índices de pobreza. Sí. Cuando hablamos de que hay 300.000 personas que viven en situación de vulnerabilidad, que es una metáfora para decir hay 300.000 personas pobres en nuestro país, estamos diciendo, bueno, ¿y cómo se combate la violencia cuando falta el plato de comida? Sí, absolutamente vivir en situación de pobreza, que no solo es pobreza de ingresos, sino que puede ser pobreza multidimensional. Podemos tener los ingresos, pero no la casa, de repente, y estar hacinada. Produce mucho estrés, y el estrés y no estar pasándola bien es tierra fértil para los comportamientos más violentos, sin duda. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen estudios porque se dedican al tema de infancia específicamente. ¿Qué es lo que pasa con un niño al cual se le ha mancillado su seguridad cuando en la etapa formativa de su personalidad? ¿Qué pasa a nivel social después? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, se puede manifestar de diversas maneras. Lo primero que quiero decir es que por suerte existe la reparación y la resiliencia de los niños superan ese tipo de situaciones, porque no me gusta el determinismo, digamos, decir que un niño que sufrió violencia de repente no. Pero bueno, esos niños la manifiestan de diferentes maneras, pueden tener problemas para relacionarse, pueden ser agresivos, puede irles mal en la escuela, ese es como el clásico. Es decir, ahí hay un atraso curricular, sí, hay consecuencias concretas, relacionamiento social. Sí. Absolutamente, y aprenden a relacionarse de esa manera. O sea, hay mucho más chances de que un niño que sufrió violencia se relacione con violencia cuando sea adulto que un niño que no sufrió violencia, ¿me explico? Claro, y hablamos de toda historia tiene que ver a partir del momento en que uno la empieza a contar. Uno dice, bueno, el padre que hoy ejerce violencia de algún tipo o la madre que ejerce violencia de algún tipo sobre su hijo. Ahora, ¿hay una reproducción de modelos? Sí, claro, uno reproduce lo que... Digo, eso puede cambiar y uno va creciendo, se va desarrollando, porque puede haber un rechazo al modelo que genere otra cosa. Claro, ¿no? pero uno, aprende a comportarse. O sea, lo que pasa en el ámbito doméstico tiene, sin duda, un impacto en la sociedad. Si nosotros aprendemos que cuando hay un conflicto lo solucionamos con violencia, lo aprendimos y lo podemos desaprender, pero nos va a costar desaprenderlo. Naturalmente nos va a salir relacionarnos de esa manera. Como primera reacción. Claro. Y ustedes en la web, insisto, voy a repetir algo que acaba de decir Lucía, en la web aparecen distintos tips o piques, como bien decía Lucía, acerca de cómo hacer para los adultos eventualmente superar nuestra frustración del anda a bañarte, anda a bañarte, anda a bañarte, anda a bañarte por séptima vez y después la reacción del grito, en algunos casos, bueno, alguna reacción física, ¿cuál es la forma
No hay una fórmula mágica, ¿verdad? ¿Cuál es la forma para que un adolescente se vaya a bañar a la hora de que tiene que hacer? Ahí en esa página que hay estas guías para las familias, los especialistas, sobre todo, hay algunas cosas que son muy claras, las reglas tienen que estar muy claras, las consecuencias hay que cumplirlas. Cuando decimos que si tú no te vas a bañar, la tercera vez que te lo digo, entonces voy a cortar el wifi, lo voy a cortar. Esas cosas hay que sostenerlas, pero el diálogo es así como fundamental, el entablar un diálogo, explicar, ser consecuente. Hay otras técnicas, ahí se habla de esto de, por ejemplo, el tiempo fuera, que no aplica para los adolescentes, pero sí aplica para los chiquitos. Digo, hay como distintos tips que uno tiene que manejar también de acuerdo a las características del niño que tiene a su cuidado, de su hijo, que conoce. Algunas cosas funcionan más con unos, otras con otros, pero de verdad que sí se puede poner límites de forma no violenta. De hecho, esa encuesta también nos mostró que hay un 30% de las familias uruguayas que utilizan métodos de disciplina no violentos, que también se relevan, o sea que se puede poner límites en violencia. ¿Y ahí sí juega el nivel socioeconómico y cultural? No, también es transversal. También. No, la verdad es decir, que no podemos posicionar ni argumentar que a distintos niveles socioeconómicos cambia el tipo de relacionamiento per se. No, claro, o sea, sí que estar bajo situaciones de estrés y estar pasándola mal es tierra fértil para la violencia. Si yo soy una madre sola, que vivo en la pobreza, que trabajé 10 horas, tengo 4 hijos a mi cargo, seguramente yo estalle mucho más que si soy una mamá de clase media alta, que estuve una señora que limpió mi casa, que llego a mi casa y, ¿no? Digo, eso es evidente. Pero no podemos decir que las clases sociales más pobres son más violentas que las clases sociales altas. O sea, de repente lo que cambia es la forma en que se manifiesta y el tipo de violencia. Pero lo que me parece muy importante destacar, porque de verdad salió mucho en los grupos de discusión de todas las clases sociales y de todo el país, es que los papás quieren lo mejor para sus hijos. O sea, la inmensa mayoría de los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos. Y que desconocen que algunas de sus conductas tienen un efecto negativo. O sea, no quiere decir que si un día yo le grité a mi hijo o un día me calenté mal y se me fue la moto, mi hijo va a tener una consecuencia inmediata. Estamos hablando de conductas que se repiten, que son frecuentes, ¿verdad? O sea, la idea no es culpabilizar a nadie. Y estamos hablando de que lo podemos hacer mejor. Se entiende. Hablando de hacerlo mejor, en Uruguay aparecen iniciativas que tratan de mejorar el trato a la infancia. Ahora, hay una cuestión que a veces parece de coordinación o de complementación interinstitucional. ¿Ustedes fueron con estos datos al Estado y les dijeron, tenemos esto? ¿Qué reacción hubo? No, sí, estos datos en realidad además los volvimos a presentar el año pasado. No, yo creo que Uruguay de verdad en los últimos 10 años o 15 años ha hecho muchos esfuerzos por responder a las situaciones, detectar, mejorar la detección y la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. De hecho, se creó el CIPIAP, que es el sistema interinstitucional, se elaboraron protocolos, se creó el mapa de ruta para las maestras hoy tienen una herramienta concreta para detectar la violencia. Hizo mucho énfasis en las políticas de detección y atención. ¿Y ustedes han notado que ese énfasis y ese trabajo en las políticas ha generado resultados? Sí, ha generado resultados en lo que es captar las situaciones de cronicidad. Bien. Estas que decimos cuando hay un maltrato grave. Sistemático, grave. Claro. Los datos del CIPIAP mostraban, por ejemplo, que el año pasado el 90%, algo así, de las situaciones que ellos captaban eran situaciones crónicas de violencia fuerte, extrema. No se ha trabajado tanto en la prevención y en este otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la violencia psicológica, que es lo que nosotros hoy estamos promoviendo. Ahí no se ha trabajado. No, pero estuvo muy concentrado en resolver, digamos, esto, que no estaba resuelto, y yo creo que sí hay un avance, hay una intención clarísima. El Estado está trabajando en producir herramientas para las familias también, está Uruguay, que no sé contigo, que trabaja en esto, los CAIF, pero lo que no ha habido es muchas campañas que lleguen a todos y nos den como herramientas concretas para ser menos violentos. Es una dicotomía simple, ¿trato bien o trato mal? Exacto, cuando no lo tratas bien, lo tratas mal.